Bien, nosotros vamos a continuar, hermanos, con el tema que estamos trayendo estas noches. Recuerden que es una campaña de 3 noches, comenzamos anoche y hoy tenemos la segunda y mañana terminaremos con un tema que estamos llevando a cabo que es muy importante, hermanos, que usted pueda estar para llevar la secuencia de mensaje. Lógicamente que se está grabando para que usted pueda también llevarlo en CD o en video. Inclusive estamos subiéndolos a YouTube. Si alguien quiere pues verlos también, allá los pueden encontrar. Esta iglesia tiene una página, usted puede ahí encontrarlos. Se llama la Iglesia de Dios Viviente, con un baluarte de la verdad, que puede conseguir en YouTube también. Bien, nosotros comenzamos anoche a hablar acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente 2 puntos quise traer. El primero ya lo dimos anoche, es el aspecto negativo, y hoy vamos a hablar del aspecto positivo. El aspecto negativo con relación a la sangre de Cristo lo hablé anoche, y es que hablamos de lo que no es o lo que no hace la sangre de Jesucristo. Porque hoy día, lamentablemente, no solamente el cristianismo, bueno, digámoslo, el cristianismo, las iglesias de hoy día en su gran mayoría han cometido errores con relación a la sangre de Cristo. Se han ido a extremos, decía yo anoche. Y anoche hablamos de algunos extremos y yo hablé de 3 puntos con relación a lo negativo o lo que no es la sangre de Jesucristo. Lo primero que hablé anoche es que no es un amuleto o fetiche religioso. Y eso lo dejamos muy claro. En segundo lugar, hablé que no es una fórmula mágica. La sangre de Cristo no es una fórmula mágica. Y también lo dejé claro anoche. Y en tercer lugar hablamos de que no es para echársela al diablo. Hoy día esas iglesias que hacen guerra espiritual, baja cosa por ahí, que rociándole la sangre al diablo, eso no es bíblico. Y nosotros vimos anoche claramente por la palabra que hay unos textos mal interpretados. Por eso esa fue la parte negativa, y pues si alguien quiere entender un poquito esto, que no vino anoche, entonces está quedando grabado, como ya les dije, en CD o en video para que lo puedan tener. Hoy voy a hablar del aspecto positivo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que sí es o hace la sangre de Jesucristo, lo que sí es la sangre de Cristo, o lo que sí hace la sangre de Cristo. Y más o menos tengo 7 puntos. Esta noche voy a hablar quizás de los 3 primeros, si alcanzamos. Mañana terminaré los otros. Le vamos a ir de una vez lo que sí es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o lo que sí hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de entrar en el primer punto de esta noche, quiero recordarles que anoche yo dejé claro 2 textos, muy claros, muy entendidos para nosotros, que necesitamos tenerlos en cuenta. Uno está en 1 de Pedro 1:2, que decíamos que nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo. Y es la única vez que aparece la palabra la sangre de Cristo como rociando nuestras vidas. Pero lo dejé claro anoche en el sentido de que cuando fuimos rociados con la sangre de Cristo, en el momento de la conversión, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Evangelio, en el momento que nacimos de nuevo, ahí fuimos rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dejé claro el segundo versículo, Romanos, esto lo vamos a ver otra vez, pero Romanos 3:25, claramente dice la Biblia, y por la fe en su sangre, la fe en la sangre. O sea, la sangre de Cristo, hermanos, fue vertida ya hace 2000 años. Y la sangre de Cristo no está por ahí en un lugar como para yo poder bajarla y traerla y cubrirme con ella o rociarla, no. La sangre de Cristo ya fue vertida, y el poder que le da a la sangre de Cristo es la fe. La fe que usted tiene, la fe que yo tengo. O sea, ¿qué es la fe? El conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la palabra, en lo que Cristo hizo en esa cruz, ¿no? Al derramar su sangre, eso me da fe para poder creer eso. Esta noche vamos a tener fe, y Dios nos va a dar fe en la medida que estudiamos la palabra. Como sé que hay personas nuevas, quiero aclarar lo de la fe. Hay una fe natural y hay una fe de Dios. Hoy día la gente confunde esas 2 clases de fe.
La fe natural la tiene cualquier persona, y la fe natural se la ponen a un amuleto, la fe se la ponen a un chance, la fe se la ponen a cualquier cosa, pero la fe de Dios solamente la tienen aquellos que nacieron de nuevo, que fueron expuestos a la bendita palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, de tal manera que si una persona no oye la palabra de Dios, no tiene fe. No tiene fe de Dios, y esa fe no funciona en el espíritu, en el área espiritual. Hoy día la gente tiene una fe natural. ¿Qué es eso? Pensamiento positivo, mente positiva, piense positivo, crea positivo, camine positivo, actúe positivo. Eso es natural, eso lo hace cualquier persona. Pero la fe de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Así de que esta noche aquí hay fe en este lugar, porque nosotros exponemos la verdad de la palabra de Dios. Desaclarando esos puntos, ahora sí vamos a entrar lo que sí hace la sangre de Cristo, o lo que es la sangre de Cristo. En primer lugar, es el nuevo pacto de Dios hacia los hombres. La sangre de Cristo, al ser derramada en esa cruz, para nosotros significa el nuevo pacto que Dios estableció para los hombres. La Biblia registra el pacto de Dios en su sangre. Claro, al hablar de que la sangre de Cristo es el nuevo pacto, tendríamos que entender entonces que ha habido otro pacto, o que hay un antiguo pacto, o que hay un pacto anterior que ya no tiene vigencia. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar. El primer pacto, hermanos, usted lo conoce. Cuando yo hablo de pacto me refiero a que Dios hizo un pacto con los israelitas, con los judíos, y ese pacto lo hizo a través de la sangre, de unos animales, de unos chivos, de unos corderos. Y ese pacto fue el pacto de la ley, donde Dios entregó la ley, donde entregó los 10 mandamientos, donde entregó una ley a todos los israelitas. Hizo un pacto y que ellos tenían que cumplir esos mandamientos, y ese pacto se selló con sangre. Anoche veíamos eso, que fueron rociados allí. Precisamente ese primer pacto fue rociado con sangre. Ahora, la Biblia registra claramente que ese pacto es un pacto inferior, que ese pacto era un pacto temporal o transitorio, que ese pacto no podía trascender, ese pacto no tenía vigencia eterna, que Dios tenía que establecer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo hizo a través de la muerte de Cristo en esa cruz. Cuando Cristo está derramando su sangre en esa cruz, esa sangre está estableciendo o está sellando el nuevo pacto. Le vamos a mirar, primero, antes de hablarle de esa sangre, voy a mirar el pacto antiguo, Hebreos 8. Vamos a la palabra porque tengo muchos textos esta noche. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Permítame, yo voy a leer todo esto, desde el 6 hasta el versículo 13. Hebreos capítulo 8, el que trajo la Biblia puede buscar, el que no la trajo, por favor, escuche la lectura. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Cristo es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando de la ley, el primer pacto, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dios prometió que iba a traer un nuevo pacto. Ahora él explica, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, así no, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios ya no quería ese pacto? Porque el pueblo no pudo cumplir ese pacto. Las demandas de ese pacto de la ley no fueron atendidas por el pueblo. Entonces Dios se desentendió. ¿Qué quiere decir que se desentendió? Que lo invalidó. O sea, ese pacto ya no tenía vigencia. Ya no podía, porque la única vigencia era que el hombre pudiera cumplir los 10 mandamientos, que el hombre pudiera cumplir la ley. Tendría vigencia, pero como el hombre no los pudo cumplir, al contrario, falló y falló y falló. Hoy día sigue fallando. Hay gente que quiere cumplir la ley y no va a poder, porque es un pacto que no se puede cumplir. Y no se puede incumplir por la debilidad del hombre, por el pecado del hombre y por la inhabilidad que el hombre tiene. Sigamos leyendo.
Versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor todo, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Ahora mire el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. Ahora le voy a hablar de eso. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y ahí es donde comienza el sacrificio de Cristo a operar. Porque como el hombre no pudo cumplir los 10 mandamientos, entonces Cristo tuvo que venir a la tierra y poder cumplir los 10 mandamientos, y fuera de eso, morir a nuestro favor, morir en nuestro lugar. Sigamos leyendo, porque el versículo 13 es tremendo. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, la sangre de Cristo nos habla del nuevo pacto, porque el primer pacto o el viejo pacto no se pudo cumplir y ya está viejo y desaparece. Lo que se deja por viejo tiende a desaparecer. Ahora hay un nuevo pacto. Eso se hace con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar que ese pacto es la ley. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 versículo 23. Bueno, yo tengo que leer rápido porque necesito avanzar. Si usted alcanza a llegar, bien, y si no, escuche esta palabra. Gálatas 3, versículo 23, dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, o bajo el pacto, el primer pacto, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, que la ley fue nuestro ayo. La palabra ayo significa maestro. Lo único que la ley pudo hacer, ¿qué es? Y es más, y lo puede hacer hoy. Lo único que la ley puede hacer es llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque las personas, cuando saben que ellos no pueden cumplir la ley, están los mandamientos y yo no los puedo cumplir, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir y buscar. ¿Quién sí los cumplió? ¿Quién los cumplió? Jesucristo. Y como Jesucristo los cumplió, entonces la ley me lleva a Cristo. ¿Cómo una persona puede ir a Cristo cuando la persona entiende que es incapaz? Cuando la persona entiende que no puede cumplir la palabra de Dios, entonces esa persona tiene que ir donde Cristo, que Él sí la pudo cumplir, y tomar toda la bendición que Cristo le otorgó por la fe. Pero lo que quería ratificar aquí es que dice que cuando ya estamos en Cristo, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Nosotros aquí somos una iglesia de fe. ¿Qué quiere decir eso? No una iglesia de fe como las que hay por ahí para milagros y todo tipo de cosas y como materialistas. Acá no. Somos una iglesia de fe porque creemos en la bendita palabra de Dios. Creemos en el sacrificio de Cristo. Creemos que Cristo en esa cruz vino a cumplir el plan perfecto de Dios para otorgarlo a nosotros, para darnos libertad a nosotros. Y esa fe en Cristo es la que nos permite entonces ser libres del pacto antiguo. Escuchen lo que les voy a decir. Hay dos maneras, y eso lo vamos a ver creo que mañana también, pero hay dos maneras como las personas van a ser juzgadas delante de Dios. Por todo lo que las personas hicieron, van a ser juzgadas. Un grupo de gente va a ser juzgado por lo que ellos hicieron. ¿Y sabe Dios cómo los va a juzgar? A juzgar con la palabra de Dios. Y todos esos que son juzgados por lo que hicieron con base en la palabra de Dios, quedarán descalificados e irán al infierno. Pero hay otro juicio, y es el juicio donde el Señor nos va a juzgar, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz. Y cuando la fe de las personas está de acuerdo a lo que Cristo hizo en esa cruz, entonces esas personas son redimidas, son salvas y van a ir a una eternidad con el Señor. Porque la confianza no fue en ellos, sino en Jesucristo. Amén. ¿Qué es cristianismo? Confianza en Cristo. ¿Qué es cristianismo? Tomar todo lo que hizo Cristo en esa cruz a favor de nosotros. Por la fe se toma. Ahora sí vamos a mirar cómo, si el antiguo pacto no se pudo cumplir,
Y ese antiguo pacto nos llevó a Cristo. Entonces ahora con la sangre de Cristo, nos habla del nuevo pacto. Lucas 22:20. Lucas 22:20. Y esa noche cuando Cristo estaba, precisamente, anoche veíamos un poco de la Pascua, cuando estaba Cristo celebrando la Pascua, establece allí el nuevo pacto. Y está participando del pan y de la copa, pero el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí lo encontró, ¿verdad? En mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesucristo, cuando estaba participando, Él tomó el pan y luego tomó la copa. Y cuando toma la copa, le dice a los discípulos: esta copa, esa copa era un jugo de la vid, era fruto de la vid. Y como la mayoría de aquí saben cómo sale el jugo de la vid, después de coger las uvas y exprimirlas, sale el jugo de la vid. Y Cristo, cuando toma el jugo de la vid allí, Él dice: esta copa, este jugo de la vid, tipifica la sangre de Cristo. Dice: es el nuevo pacto en mi sangre, dice Cristo, que por ustedes los discípulos será derramada. ¿Qué estaba diciendo ahí? En otras palabras, Él está diciendo esto: así como tengo esta copa aquí, y esta copa tiene el fruto de la vid, de la misma manera, mi cuerpo va a ir a una cruz y va a ser exprimido, y la sangre va a ser derramada por todos ustedes. ¿Para qué? Para librarles a ustedes del pecado, de la ley, de lo que vamos a ver ahora. Pero entonces Él está diciendo: el nuevo pacto se sella con mi sangre. O sea que Cristo derramó en la cruz su sangre para establecer un nuevo pacto. Y si Él estableció un nuevo pacto, indica que el antiguo pacto ya no tiene vigencia. Amén. Ya no tiene vigencia. Ahora estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto era por obras, era por guardar la ley. El nuevo pacto ya no es por obras, ya no es por guardar la ley. El nuevo pacto es por la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. Por la fe en el sacrificio de Cristo. Ese es lo primero que quería mostrarles. Bueno, entonces, lo que sí es, o lo que sí hace la sangre de Cristo, en primer lugar, es que es el nuevo pacto de Dios hacia los hombres. Después de hablarles esto, entramos ya en algo más, eso es general, ya algo más personal. En segundo lugar, y esto es muy importante, y cuando yo comienzo a hablar de esto, yo me lleno de mucha emoción, es nuestra redención del pecado. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Qué significa la sangre de Cristo? La sangre de Cristo significa que es nuestra redención del pecado. Fuimos redimidos del pecado por la sangre de Cristo. Cuando Cristo vertía en esa cruz su sangre, se estaba redimiendo a nosotros del pecado. Es la redención para nosotros. Entonces yo quiero hablar un poquito de lo que es la redención, pero primero quiero mostrarles dos versículos que nos hablan de esa redención. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Y ahora le aclaro lo que significa la palabra redención para que lo comprendamos mejor. Pero mire cómo está en la Biblia. Efesios 1:7. Está hablando de Cristo y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos. Recuerde que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y los de Éfeso ya son cristianos. Entonces, al escribirle a cristianos, entonces Pablo dice: tenemos, ya lo tenemos, ya tenemos la redención, pero por la sangre. Tenemos redención por su sangre. ¿Y qué significa eso? El perdón de pecados. Tenemos redención, el perdón de pecados. Logrado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que la iglesia, no el mundo.
Desconozco las personas nuevas que están llegando, que han venido esta noche, pero si hay personas que no han nacido de nuevo, que no han sido regenerados, ustedes todavía no tienen redención, no tienen el perdón de pecados. Pero si Dios les da la gracia y las personas son perdonados de sus pecados, ya pueden decir: tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En este caso, mi testimonio y el testimonio de los hermanos de esta congregación es que nosotros ya tenemos redención, ya tenemos el perdón de pecados. O sea, porque nosotros creímos que en esa cruz Cristo derramó su sangre para perdonarnos. Entonces ya lo tenemos, ya es algo que tenemos. No es que vamos a tener, no es que usted va a tener redención, no es que usted va a tener el perdón, sino que ya lo tiene, ya lo tenemos. Eso es lo que Pablo está diciendo: tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora quiero hablar, ahora sí, de la palabra redención. La Biblia habla mucho del término redención, redimir. Y esa palabra lo que significa es rescatar. La palabra redención o la palabra redimir, es decir, Cristo no me redimió en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo? Me rescató. Me rescató. Yo tengo redención, o sea, yo he sido rescatado. ¿Rescatado de qué? La palabra redención es pagar un rescate. No sé si usted sabía, pero esa fue la misión de Cristo. Él vino a esta tierra a pagar un rescate. Vamos a mirar un momentico Marcos 10, 45. Evangelio de Marcos. Evangelio, según San Marcos, el capítulo 10, versículo 45. Dice así la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo esto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Vio? Cristo vino ¿a qué? A dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, vino a rescatar a muchas personas. ¿Por qué no dice a todo el mundo? Porque no todo el mundo es rescatado. ¿Por qué dice a muchos? Porque no todos no son rescatados. Solamente aquellos que pueden creer en el Evangelio, solamente aquellos que pueden creer que Cristo en esa cruz vino a redimirlos, a rescatarlos, esas personas reciben por la fe. Y Él dice que vino a rescatarlos. O sea, ¿a qué vino? A redimirlos. Pero sobre todo el rescate es que Él vino a pagar un precio por ellos, a comprarlos. Vamos poco a poco con la palabra rescate. Pagar un rescate. La palabra redimir o rescate indica la compra de un esclavo a su antiguo dueño. Tremendo. La compra, eso se usaba. ¿Qué es redimir? Bueno, si usted va a redimir algo, usted tiene que pagar. Entonces, y la idea viene de la esclavitud. Había un amo que había comprado de pronto un esclavo y lo tenía subyugado, y ese amo le ordenaba al esclavo y el esclavo le obedecía, pero de repente viene alguien y le paga un precio a ese amo comprando ese esclavo. Entonces ahora el esclavo sale del dominio de ese dueño y se va al nuevo que le compró. Eso se llama redimir, lo redimió, o sea, lo compró, y ya el nuevo dueño mirará qué va a hacer. Nosotros, por nuestro pecado, por nuestra condición de pecado y por la desobediencia de Adán y Eva, fuimos esclavizados por el diablo. El diablo nos esclavizó. El pecado nos esclavizó y estábamos, dice la Biblia, esclavos del pecado. Ahora Cristo viene, Dios envía a Cristo para que venga en esa cruz y muera y pague un rescate. Dijo que Él vino a rescatarnos. Ahora, esa paga de ese rescate, y ojo lo que voy a decir aquí porque algunos se equivocan, no, Cristo no le pagó ninguna deuda al diablo. Cristo pagó la deuda, fue al Padre. Porque el día que el hombre pecó contra un Dios santo, pecó contra un Dios eterno, contra un Dios todopoderoso, quien le debía
Éramos nosotros que le debíamos a Dios, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros en la esclavitud del pecado y subyugados por el diablo, le debíamos a Dios. Entonces Cristo viene al morir en esa cruz, paga tu deuda, paga mi deuda, y entonces delante la paga a Dios con la sangre, y delante de Dios Cristo nos da la libertad. O sea, ¿qué es eso? Nos libera del poder del diablo y nos libera del poder del pecado. Cuando dice la Biblia que Cristo vino a rescatarnos, fue que vino a sacarnos de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del pecado, pagó un rescate a Dios para que la deuda tuya y la deuda mía ya no fuese cobrada, porque Cristo la pagó en la cruz. Pero quiero hablarle un poquito más de eso. Redimir. Cristo con su sangre pagó el rescate a Dios para librarnos de la esclavitud del pecado. Pero fuimos rescatados. ¿De qué manera? Y aquí es donde entra lo mismo que veíamos ahora. Fuimos redimidos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue la que nos redimió. Anoche hablamos de la sangre y decíamos que la Biblia registra que la carne tiene vida por la sangre. Todos esta noche estamos vivos aquí por la sangre. Que alguien de pronto le dé aquí en la yugular, se derrama la sangre, se muere, porque la vida está en la sangre. Pues en esa cruz Cristo dio su vida. ¿Sabe para qué murió en esa cruz? Para darte a ti y darme a mi vida. Amén. Para eso fue que murió en esa cruz. Pero vamos a mirar el valor de la sangre, o cómo esa sangre, cómo dice la Biblia de esa sangre. Primera de Pedro 1:17. Primera carta del apóstol Pedro, después de Hebreos, por Santiago, luego está Pedro. Quiero que lo mire bien, 1:17. Vamos a mirar, porque ahí aparece la palabra que fuimos redimidos por la sangre. La palabra redención, fuimos rescatados por la sangre. Redimir es rescatar. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Le está hablando a creyentes otra vez. Condúzcase en su vida cristiana con temor reverente. Y le va a decir por qué debemos los cristianos conducirnos con cierto temor. Sabiendo, aquí está la palabra, que fuisteis rescatados. ¿Cuántos fueron ya rescatados? Amén. Fuimos rescatados. Entonces dice, ustedes tienen que saber, tienen que tener esa convicción de que ya fueron rescatados. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea que nuestros padres eran pecadores y nos transmitieron esa naturaleza también pecaminosa, y por eso nosotros vivimos en una manera vana de vivir. Toda la gente que no quiere buscar a Dios, que vive una manera vana de vivir, es porque ellos nacieron hijos de papá y de mamá, que también tienen una manera mala de vivir, vana de vivir. Solamente quien puede tener una manera correcta de vivir, aquellos que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Entonces lo que les está diciendo es, mire, ustedes tienen que saber cómo se conducen en este tiempo, como cristianos tienen que saber cómo viven en este tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pero ahora viene acá cómo fue el rescate. Ojo con esto. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata. En otras palabras, el precio para tu rescate no fue con oro, no fue con plata, que son cosas de la tierra, que son cosas corruptibles. No, entonces ¿cómo? No con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo lo ve? Fuimos rescatados o fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin arrugas, sin mancha y sin contaminación, perdón, sin mancha y sin contaminación. Pero verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo fue nuestro rescate? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanos y amigos, la razón por la cual las personas van a ir al infierno, y tengo una mala noticia, y es que la gran mayoría van para allá.
Una vez le preguntaron a Jesucristo: Señor, son pocos los que se salvan, y Él les dice, ¿sabe cómo les contesta Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque estrecha es la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan, pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ahí. Yo soy de los que cree, por eso usted ve que una iglesia es pequeña. Ahora usted me va a decir: no, pastor, aquí en Cali iglesias muy grandes. Vaya, mire a ver si está predicando el evangelio correcto. Siempre lo grande, y grábese eso si usted quiere saber, yo se lo digo con autoridad bíblica, siempre lo grande y lo amplio y donde cabe todo mundo es peligroso. Habría que mirar si verdaderamente se está llevando la palabra de Dios. Pero el camino que lleva a la vida eterna es estrecho. La puerta es muy angosta. Y entonces aquí está diciendo que, les estaba explicando cuál es la diferencia. Muchas personas quieren: Señor, yo voy a ir al cielo porque soy bueno. Señor, yo voy a ir al cielo porque voy a la iglesia. Señor, yo voy al cielo porque diezmo. Señor, yo voy al cielo porque me porto bien. Y el Señor les dice: nada de eso sirve. ¿Sabe qué es lo único que te lleva al cielo? La fe depositada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada más. Porque el único rescate para nosotros del pecado fue la sangre. Por eso dice: fuimos rescatados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es cuando nosotros entendemos que el único medio para ser rescatado de la muerte, del pecado, del diablo, es la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos esa fe, y esa fe depositada en Cristo es la que nos da el rescate. Entonces fuimos rescatados. Ahora vamos a ver cómo la Biblia nos dice de ese rescate. Y ese rescate, ya lo dije, pero ahora lo voy a mirar con los textos bíblicos, es que Cristo nos compró. Nos compró con su sangre. Miremos Apocalipsis 5, ahí el último libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 8. Y están hablando acá cuando hay la adoración celestial, los ángeles, los 24 ancianos están adorando, y dice que de repente sale un cordero como inmolado. Apocalipsis 5, versículo 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado. La palabra inmolado es sacrificado. Porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo. Con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Se da cuenta para quién es la redención? Para Dios. Con la sangre de Cristo nos has redimido, nos has rescatado o nos has comprado. Este es el cántico que están diciendo: con la sangre de Cristo nos has comprado para Dios. Miren, hermano, lo que le voy a decir: usted, que ya fue rescatado, usted fue comprado por la sangre de Cristo derramada en esa cruz para ser de Dios ahora, para ser de Dios. Todas las personas que por la fe crean esto son comprados a precio de sangre para ser de Dios, para pertenecerle a Dios. Algo muy similar está en Hechos capítulo 20, versículo 28. Aquí está el apóstol Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso y les está diciendo esto también. Hechos capítulo 20, versículo 28, se lo está diciendo a los pastores que van a cuidar la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo le dice esto: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Pero ahora dice: la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo porque Él la redimió, porque Él la rescató, o porque Él la ganó, o porque Él la compró. ¿Con qué? Con su propia sangre. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, los cristianos verdaderos han sido redimidos, han sido rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les dije anoche: tengan presente, y ahorita lo vamos a ver un texto, pero por la fe en su sangre. Porque es la fe en el derramamiento de la sangre de Cristo hace 2000 años,
Yo les decía anoche, no es la fe que en la sangre está por ahí, no, no es eso. Es la fe que hace 2000 años Cristo derramó su sangre para redimirme a mí, para comprarme a mí. Esa es la fe que necesitamos tener. Y ya para terminar este segundo punto y entrar al último de esta noche, es que Cristo es el segundo Adán que nos redimió. Miren, la Biblia habla de dos Adanes. ¿Y por qué la Biblia de dos Adanes? El primer Adán fue el que inició la raza humana. Y el primer Adán fue el inicio de toda la raza humana, y Dios lo creó a él, Adán y Eva, perfectos. Pero Adán y Eva cometieron un error, cometieron un pecado, desobedecieron a Dios. Y cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el pecado entra en ellos, automáticamente su vida queda esclavizada por el pecado y por el diablo. A partir de ahí, todos los hijos de Adán vienen contaminados con el pecado. Por eso la gente comete pecados. Aún yo sé que esto es fuerte lo que voy a decir, pero esos niños pequeñitos ya vienen con una naturaleza pecaminosa. La gente dice, no, mi niño es inocente. Le voy a decir algo. Cuando usted ve, vamos a pensar en eso, usted tiene una pepa de aguacate, ¿sí o no? Que es la semilla, yo no sé si es la semilla más grande, pero bueno, la semilla de aguacate es una pepa. Usted tiene la pepa de aguacate y usted la siembra, y usted ve que ya comenzó y sale una ramita. Yo pregunto, ¿eso es aguacate? No. Es aguacate, porque es pepa de aguacate, la semilla es aguacate, la naturaleza es aguacate, y él crece y es un aguacate, y él ya se hace grande y es un aguacate, y después queda naranja, ¿no? Ah, no, da aguacates. Después queda aguacates, pero mucha gente dice, él es aguacate porque dio aguacates. Pero, ¿y cuando estaba allí como semilla no era aguacate? Claro que era aguacate. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando un niño nace con la naturaleza carnal y pecaminosa. Él allí no comete pecados, claro que pues, como el árbol pequeñito no tiene aguacates, pero ella tiene su naturaleza carnal y pecaminosa. Ahora, con el tiempo esos niños, ¿por qué será que a los 3 añitos, 2 añitos, 3 añitos, 5 años, ya son rebeldes? Es más, desde antes, desde brazos. Ya usted no le da el tetero y coge y así, de 3 mesecitos, 4 mesecitos, ya que están así, cogen el tetero y lo tiran por allá, ya hay rebeldía en ellos, que eso viene. Entonces, el primer Adán nos metió el veneno, digamos, y toda la raza humana fue corrompida. Si la raza humana permanece bajo el primer Adán, esa raza humana se pierde. Pero ahí es donde entra el rescate del segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo. ¿Sabe? Jesucristo es el inicio de una nueva raza, de una nueva generación. Escuche, todos los que estén bajo el primer Adán van a ir al infierno, pero todos los que vengamos y estemos bajo el segundo Adán, que es Jesucristo, vamos a ir al cielo. Porque fuimos rescatados. Se lo voy a mostrar por la palabra. Romanos capítulo 5. Ahí después de hecho está Romanos. Vale, lee 2 textos nomás. Romanos 5, 18 y 19. Aquí está, aunque es un poquito complicadas las palabras acá, pero vamos a tratar de mirar. Dice así: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mucha gente dice, yo no fui culpable del pecado de Adán, pero la Biblia dice aquí que por la transgresión de él vino la condenación a todos los hombres. Ahora dice, de la misma manera, por la justicia de uno, y ahorita vamos a entrar a ese punto de la justicia, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vea que está hablando de los dos Adanes. 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué le parece? Entonces están los dos Adanes. El primer Adán nos introdujo el pecado, pero el segundo Adán nos redimió al morir en esa cruz con su preciosa sangre. Fuimos rescatados por el segundo Adán. Por eso la iglesia ya no somos del primer Adán, sino del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por su rescate. Ok. Entonces estamos mirando lo que sí
es la sangre de Cristo, o lo que sí hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, es el nuevo pacto de Dios hacia los hombres. En segundo lugar, es nuestra redención del pecado, nuestro rescate. Y en tercer lugar, esta noche, es nuestra justificación. La sangre de Cristo es nuestra justificación. Significa que al ser derramada en esa cruz fue para justificarme a mí, justificarnos a nosotros. Vamos a mostrarle el texto, lo que significa la justificación esta noche, ya que en la Biblia aparece. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Vio? ¿En qué fui justificado? En la sangre de Cristo. Estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Note que la palabra de Dios nos muestra en un solo texto lo que significa. Habíamos visto en el texto de Efesios 1:7 que dice que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, tuvimos redención por la sangre de Cristo. ¿Y qué significa eso? El perdón de pecados. Ahora dice aquí que fuimos justificados por su sangre y dice que por él seremos salvos de la ira. ¿Sabe qué significa la justificación? Ya lo voy a decir, pero ¿sabe qué significa que yo fui justificado por la sangre? Que la ira de Dios fue opacada, o que la ira de Dios desapareció, la ira de Dios que había contra mí. La gente no entiende esto porque hoy día se ha enseñado. Yo esta mañana hablaba con alguien, y no, como hay unas páginas que tengo por el Facebook, entonces estaba hablando un poquito con unas personas allí, y estábamos hablando precisamente de eso. Muchas personas no entienden esto de la sangre, no entienden de lo que significa ser justificado, ser redimido de la ira de Dios. Yo le decía a ellos, y lo que pasa es que hoy día, y culpables los pastores, pero también culpables los cristianos, porque hay una especie de idolatría en cuanto a Dios. Usted me va a decir, ay, ¿cómo así? Le va a decir que es idolatría. Idolatría es adorar lo que no es Dios. Todo lo que no es Dios es idolatría. Y mire bien lo que va a decir esta noche. Si usted tiene una idea de Dios, escuche lo que estoy diciendo. Si usted tiene una idea de Dios que no es el Dios de la Biblia, eso se llama idolatría, porque está adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y la gente hoy día habla mucho del Dios de amor. Ay, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, ¿no? Y ese es el Dios que presentan. Dios lo ama. Ahora, yo no sé si usted sabía que la misma Biblia que dice que Dios lo ama, que Dios es misericordioso y que es amor, también dice que Él es ira, que Él es fuego consumidor, que Él es Dios vengativo y que no tendrá por inocente al culpable, que Él es un Dios de juicio. Yo no sé si usted sabía que la misma Biblia que dice que Dios amó al mundo, dice que Él está esperando aquel día, el día del juicio, donde el Señor va a venir y su ira será derramada sobre todos los hombres. La gente está presentando un Dios que no es bíblico. El Dios de amor y de misericordia es un Dios que no es bíblico. Hay que mirar las dos partes para entender. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es gracia, pero Dios también es fuego consumidor. Y hay que tomar todo lo de Dios para saber quién es Dios. Amén. Ahora, dice la Biblia que nosotros fuimos justificados en su sangre y por él seremos salvos de la ira. No sé si mañana lo alcance a ver, pero salvos de la ira, ¿qué quiere decir? Que Dios está airado con el hombre por ser pecador. Todos los pecados que el hombre comete le han sacado la ira a Dios. Y la ira de Dios es que Él está para venir y consumirlos. Pero hay solamente algo que ha detenido la ira de Dios en esta humanidad y lo está reservando. ¿Sabe qué se llama? El pueblo de Dios. Porque Cristo en esa cruz, cuando está derramando su sangre, está justificando a la iglesia que redimió, porque primero la redención, luego la justificación. Cuando justifica a los que redimió,
La ira de Dios es quitada sobre los que redimió. Y eso es lo que yo quiero que miremos. Entonces, en segundo lugar, en tercer lugar, la sangre de Cristo es nuestra justificación. Voy a leer Romanos 5:9 para aclararle unas cosas. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La iglesia es salva de la ira. La iglesia, aquellos que fueron rescatados por Cristo, que fueron justificados, ya la ira de Dios no es para nosotros. Amén. La ira de Dios no es para nosotros. Pero si una persona oye el evangelio, escucha la palabra de Dios y no es redimida y sigue pecando y sigue haciendo todas sus cosas en este mundo, la ira de Dios está sobre ellos. Ahora sí le voy a hablar qué es justificación. Y yo quisiera que usted entendiera bien eso esta noche, porque es de los temas de la Biblia más hermosos que yo puedo hablar, es de la justificación. De hecho, ayer y esta mañana y esta tarde que miraba más este tema, yo quiero predicar en esta iglesia pronto una serie sobre la justificación. Pero vean, a decirle brevemente lo que significa. El perdonar, cuando nos perdonó, fuimos redimidos, fuimos rescatados, allí nos perdonó, pero luego nos justificó. Vamos a pensar. Perdonar significa que yo soy culpable, pero mi delito no se cuenta. ¿No le quedó a eso? Cuando Dios me perdonó a mí porque me rescató, Él quiere decir, Orlando es culpable, pero lo perdoné, o sea, su delito ya no se cuenta. Eso es el perdón. Delante de Dios yo fui perdonado, o sea, yo soy culpable, pero Cristo muere en esa cruz y pagó el precio de mi culpa. Entonces mi delito ya no se cuenta. Eso es el perdón. Cuando a usted se le perdona, se le absuelve la deuda. Usted paga su deuda, usted no la pagó, alguien la pagó por usted. Eso es perdonado. Usted fue perdonado, la deuda se absolvió. Pero solo ahí. El perdón llega ahí nomás. Ahora, ¿qué es la justificación? Justificado significa que he sido juzgado y he sido hallado inocente. Escuchen. Que he sido juzgado y he sido hallado inocente. Diferente al perdón. El perdón es que yo soy culpable, pero ya no se me cuenta la deuda. Pero yo soy culpable, pero ya no se me cuenta la deuda. Justificado es que el Señor me juzgó a mí, o me juzgan, y yo he sido hallado inocente, he sido hallado justo, he sido santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos por partes. La palabra justificado, y tengo aquí 3 definiciones: que soy declarado justo, inocente, sin culpa, sin pecado. Eso es que soy justificado. Soy declarado santo, inocente, justo, sin pecado. Eso es que soy justificado. ¿Por qué? Por la fe en la sangre de Cristo. Ahora vamos a ver los textos. Otra definición, y ahí vamos corriendo un poquito, ampliando más. La justificación no es solo la cancelación de nuestras injusticias o desobediencias, sino también el traspaso de la justicia de Cristo a nosotros. Mire a dónde va la justificación, va mucho más allá que el ser perdonado. La justificación es que a mí ya no se me cuenta mi deuda, ya no se me cuenta mi deuda porque Cristo la pagó, sino que además la justicia de Cristo me es acreditada, me es imputada, y la justicia de Cristo me cubre totalmente, por lo cual yo soy declarado sin pecado. A ver, yo no sé cómo ponerles el ejemplo de la mejor forma. Bueno, vamos a suponer, usted me puede ver a mí aquí, y imagínense que tengo un vestido harapiento, roto, ¿sí? Porque yo vine de la calle, de la parte más baja, y estoy sucio, peor que un loco de eso. Vamos a suponer que estoy así, bueno, yo ni se me acerco porque huelo feo. Más o menos es la idea. Entonces, pero vengo aquí a esta casa y ustedes me dicen, lo perdono. Entonces, listo, me perdonaron. Entonces ya estoy perdonado. Pero yo, ¿cómo sigo? Sucio, oliendo feo. ¿Ya? Pero estoy perdonado. Ahora, ¿qué es la justicia? Igual llego yo así loco, harapiento, sucio, oliendo feo, pero llego aquí y entonces
me perdonan, pero además me quitan ese trapo de harapiento, me dan un baño, me perfuman y me ponen un traje totalmente nuevo y yo soy ahora diferente. Porque yo llegué con un traje y me pusieron otro. Y cuando me ven, además me peluquearon y me afectaron, ¿no? Y yo venía con la barba larga, el pelo largo y feo y todo. Y ahora cuando eso ocurrió, digamos, en una hora, y cuando salgo acá, de pronto viene uno de mis familiares que sabía que la noche anterior me había visto por ahí loco, ¿no? Feo. De pronto se pasó así cerquita y me tiró un pan ahí y yo lo comí, pero de frente yo estoy aquí a la puerta y llega mi familiar y me dice, caballero, ¿cómo está? Y sigue. Y yo digo, venga, usted es mi familiar. ¿Qué le pasa a usted? ¿No me conoce, sí o no? Porque es que yo soy diferente ahora. Ahora tengo la justicia de mi Señor Jesucristo. Ya no tengo mis trapos harapos, ya no tengo mi maldad, porque además de que fui perdonado, justificado es eso, además de que el Señor me perdonó, me entregó su justicia, me entregó su manto de santidad, me entregó su manto de obediencia, me entregó todo lo que Él es y me lo puso a mí. Se llama imputación. Ahora se lo voy con las mismas palabras, o con otras palabras, pero el mismo significado. Mire, la justificación en su sangre significa que Cristo pagó nuestros delitos o desobediencia de la ley y nos imputó su justicia para hacer de cuenta que no hemos fallado. Amén. O sea, cuando a mí me van a ver, tomando el mismo ejemplo ahora, y yo estoy bien, ¿cómo la gente va a pensar que yo la noche anterior estaba por ahí vagando en las calles? Si estoy bien arreglado, ya. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Cuando dice la Biblia que con la sangre de Cristo fuimos justificados, lo que está diciendo es que además de que nos redimió y el rescate, es que Él perdonó nuestros pecados, pero nos dio ahora la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que Cristo hizo, la obediencia de Cristo, porque mire, usted y yo nunca pudimos cumplir la ley. Vamos a hacer un pequeño ensayo. ¿Será que usted puede cumplir la ley? ¿Será que usted puede guardar los 10 mandamientos? Porque hubo un joven rico que le dijo a Jesús, yo los he guardado. Entonces yo le digo, vamos a ver, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Siempre lo amas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay otras cosas que amas por encima de Dios? Otro mandamiento, obedecerá a tu padre y a tu madre. ¿Usted obedece siempre al papá y a la mamá? ¿Verdad que no? Le voy a poner uno más fuerte. No cometerás adulterio. Alguien dice aquí, no, yo nunca he adulterado, mujer u hombre. Ah, no, pero Jesucristo lo dijo. Pero es que aquí hay quien tan siquiera mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Así que aquí ninguno se libra, tanto hombres como mujeres. De alguna manera hemos codiciado la mujer del vecino, la que no es nuestra. Así usted no se haya acostado con él o con ella, pero si ya la codició en su corazón. O otro, no mentirás. No, aquí todos van a decir, no, yo no miento. Ya dijo una mentira por decir que no mentía, ¿sí o no? O sea, si nos vamos a mirar en los 10 mandamientos, no cumplimos ni uno. Pero alguien aquí dice, pastor, yo he cumplido 7, yo he cumplido 8, hasta 9, me falta uno. Pues la Biblia dice que si una persona incumple tan siquiera un mandamiento, se hace culpable de todos. ¿Se da cuenta? Que nosotros no pudimos. Pecadores todo el tiempo. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo cuando vino a la tierra cumplió la ley perfectamente. ¿Qué es la justificación? Que Cristo, además de que me perdona, me da toda su obediencia, su pureza, su santidad, su justicia, y me la pone a mí. Eso se llama la imputación, me la imputa, me hace como si nunca hubiera fallado. Escuche lo que le voy a decir y si usted no alcanza a captar esto, pues hablamos después, yo aquí lo puedo atender a la hora que sea. Pero la justificación quiere decir que una vez usted creyó que la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado y lo justificó, usted delante de Dios aparece como que nunca falló, aparece como que nunca pecó, aparece como que nunca hizo un delito, aparece como que nunca fue desobediente. Eso se llama la justificación.
justificación. Hoy día no se entiende eso, por eso muchas personas, aunque dicen que son cristianos, pero siguen enredados en el pecado, siguen tambaleando. ¡Ay, yo pecador, yo miserable! ¡Ay, Señor! Porque no se ha entendido esta parte. La Biblia registra que esa es la justificación. Yo voy a ver si alcanzo a leer los textos. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si vio, primero es la redención, luego la justificación. 25, esto lo veamos anoche, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación es que se calmó la ira de Dios por medio de la fe en su sangre. ¿Por medio de qué? La fe en su sangre. Ese es el versículo que quiero que se lo lleve. Por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo fuiste perdonado, rescatado? ¿Cómo fuiste justificado? Por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo usted sabe que está en el nuevo pacto? Por medio de la fe en su sangre. Por eso esta campaña, esta semana se llama la sangre de Jesucristo. Por medio de la fe en su sangre yo fui justificado. Ahora aquí está, ¿qué es eso? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Cristo pasó por alto, eso se llama la Pascua, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Escuchen, Dios es justo y Dios justifica o declara sin pecado. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. Amén. Al que tiene la fe en la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? Que Cristo en la cruz murió para con su sangre lavarme de todos mis pecados, perdonarme de todos mis pecados y traspasarme a mí su justicia, su bondad. Todo lo de Dios, lo de Cristo me lo traspasó a mí. Qué precioso es. Ahí donde la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Le voy a decir algo. Cuando yo no entendía esto de la justicia, yo vivía en la maldad, aún yendo a la iglesia, aún siendo un predicador del evangelio, pero yo era muy maldadoso, porque yo pensaba que yo tenía que procurar ser bueno. Cuando entendí la justicia de Dios, entonces dije, ya Cristo me absolvió, en mí ya no hay pecado, Cristo me quitó el pecado delante de Dios. De mañana voy a hablar de un punto, ojalá venga, porque voy a hablar de un punto de qué de los pecados que cometemos a diario, eso lo voy a dar mañana. Pero ya delante de Dios soy declarado sin pecado. Entonces cuando comencé a tener esa fe de que Cristo me había justificado, de que en mí ya no hay pecado, de que soy santo, yo comencé a ver cómo comencé a caminar en la justicia de Cristo. Más o menos es lo que está diciendo acá, pero hay otros versículos. 2 Corintios 5:21. Dos textos más le voy a dar, para que ya vayamos terminando. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿quién fue él? Jesucristo. Jesucristo no conoció pecado, pero Dios lo hizo por nosotros pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo cogió los pecados de su pueblo y los llevó a esa cruz y murió por ellos. Cristo cogió sus pecados. ¿Cuántos creen eso esta noche? Cristo cogió sus pecados y se mató allá, por esos pecados, para darte a ti y darme a mí la libertad. Cuando yo tengo esa fe, dice la Biblia aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué fue eso? Para que nosotros, o sea, los creyentes, la iglesia, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe? Míreme, creyente, hablo al creyente. Si usted ya es creyente, usted ya no es pecador, usted es la justicia de Dios. Usted es justo. Ahora, si una persona todavía no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerada, debe pedirle a Dios que le perdone su pecado, debe venir delante de Dios, tomar esta palabra, tener la fe para recibir el perdón, la limpieza y poder recibir la justicia de Dios. Y vuelvo y digo, yo estoy muy abierto y lo recibo a la hora que sea acá. Usted me llama, ahora le entrego unos volantes a los quineros nuevos esta noche y usted puede hablar conmigo y le aclararé mucho más este tema. Pero vamos a mirar un último verso, Filipenses 3:9. Ese verso, yo estoy enamorado de ese verso, a mí me gusta mucho este texto, porque en ese texto yo entendí la justicia. Entendí que hay dos justicias.
Y el hombre ahí donde se equivoca, así como hay dos clases de fe, hay dos justicias, como hay dos clases de obras, siempre así, la humana y la de Dios. Ahora vamos a mirar Filipenses 3:9 muy clarito esta noche. Dice el apóstol Pablo, bueno, él viene diciendo que todo lo tiene por basura, todo lo que es de él, pero lo dice, y ser hallado en él, o sea en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Pablo dice, yo pudiera tener mi propia justicia que es por la ley. ¿Sabe? Míreme, lo voy a decir muy pasito aquí, pero la gran mayoría de las personas viven en su propia justicia. Le va a decir que es su propia justicia, decirle usted a Dios, un ejemplo, Dios, tú debes bendecirme porque yo me porté bien. Dios, tú debes darme dinero porque yo a veces doy para la obra. Dios, yo ayer oré. Dios, como esta noche fui al culto, mañana me va a ir bien. ¿Sabe qué está haciendo usted? Descansando en su propia justicia. Le está diciendo, Dios, págame, porque yo ya me porté bien. Así obra el hombre, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Los premiamos cuando se portan bien. ¿Qué hacen los patronos con los empleados? Les dan premios cuando se portan bien. Como el hombre vive en esa justicia humana, la gente llega a Dios y a la Biblia o a la iglesia y cree que ahí es lo mismo. Y muchas iglesias y pastores están engañados pensando que eso es igual. No es igual, porque ya Pablo dijo que hay otra justicia. Miren lo que dice otra vez el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley o es por mi obra, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hay una justicia que es de Dios, que es la justicia de Cristo. Pero ¿cómo la tengo? Por la fe, no por mi obra. Yo tengo la justicia de Dios, ¿por qué la tengo? Por la fe. Los creyentes tenemos la justicia de Dios, ¿por qué la tenemos? Por la fe. Somos justos, ¿por qué? Por la fe. No por lo que somos, no por lo que hacemos. Por eso hoy día, qué pena decirle así, la gran mayoría de las iglesias de hoy día son humanistas. Porque le están diciendo a la gente, haga para que tenga a Dios agradado. El asunto es que no se han dado cuenta que todos, en nuestras justicias, en nuestras propias obras, tenemos a Dios desagradado. ¿Sabe cómo solamente Orlando puede tener a Dios agradado? Cuando él por la fe creyó que Cristo en esa cruz derramó su sangre para redimirlo del pecado, para rescatarlo, para perdonarlo y para darle una justicia, la justicia de él por la fe. Yo la recibí. ¿Sabe por qué yo soy justo? Porque recibí la justicia de Dios. La justicia de Cristo, la obra de Cristo se me imputó a mí, se me acreditó a mí, se me puso a mí. No porque la mereciera, no. No porque Dios me dio la gracia de poder creer. Se llama la fe en su sangre. La fe en su sangre. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe en su sangre, por la fe en su sangre. Entonces ya vimos tres cosas esta noche. Mañana alcanzaré a terminar las otras tres que me faltan, pero lo que sí es la sangre de Cristo es el nuevo pacto de Dios hacia los hombres, es nuestra redención del pecado, y número tres, es nuestra justificación. Nos declaró el Señor libres de pecado. Mañana voy a terminar con las otras, muy importantes. Vamos a hablar de reconciliación, vamos a hablar de santidad, vamos a hablar de cómo el Señor el pecado en nosotros no tiene poder. Bueno, mañana es muy importante, así que lo espero, por favor, que usted pueda venir. Póngase de pie, por favor, hermano, esta noche, para que podamos terminar. Vamos a orar en esta noche a nuestro Dios. A donde está, le invito para que cierre sus ojos esta noche. Bendito Dios, yo quiero agradecerte porque en esta noche hemos podido mirar tu palabra. Y solamente por la gracia tuya pudimos meditar en ella, Señor. Yo te oraba, mi Padre, para que tú le dieras la capacidad a mis hermanos y a las personas que hoy nos visitan para que pudieran recibir la palabra. Y yo creo que tú lo hiciste. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, por favor, trabaja en cada corazón. Algunas personas quizás habían escuchado